Ustedes no defienden a la mayoría social, ustedes defienden sus sillones a base de llevar a los jueces a situaciones límite, cruzando todas las líneas, para que cuando estos tengan que aplicar la ley, ustedes salgan diciendo que son unas víctimas. Cumpleaños de José Luis Ábalos. La trama le organiza una fiesta de cumpleaños al padrino, en el restaurante del señor Aldama. Y allí acuden la plana mayor del gobierno. Ahí está Sánchez, ahí está María Jesús Montero, ahí está el huido señor Grande Marlaska, está Teresa Rivera. Hombre, y hay un señor que se le parece a usted. Yo diría que es usted. Ultradifamador y ultraderechista. Es el estilo al que nos tiene acostumbrados este Partido Popular. Señor Bolaños, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, porque 3 meses después de esa fiesta de cumpleaños, esta es la foto del despacho del señor Ábalos. Cajas con dinero. Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios del gobierno del que usted forma parte. Usted tiene un serio problema psicológico y debería hacérselo mirar. ¿Cree que las familias están ya lo suficientemente empobrecidas? ¿Cree que las instituciones están ya lo suficientemente degradadas? ¿O todavía no les basta? ¿Hasta dónde llega el límite de precariedad para los trabajadores españoles, su economía y nuestra prosperidad? ¿Cuál es el límite de titulares sobre la corrupción del Partido Socialista? En definitiva, ¿hasta dónde va a llegar este gobierno? Efectivamente, los límites son importantes y los límites los tenemos que poner los demócratas ante proyectos reaccionarios, ultraderechistas como el que usted representa. Miren, esa pinza, que es lo peligroso no es la ultraderecha, es cuando la ultraderecha y la derecha extrema se unen. Esa pinza entre el Partido Popular y Vox, que se reúnen ustedes en cuartos oscuros a espaldas de los españoles para determinar estrategias contra el gobierno, es por tanto un ataque a la democracia y a los valores europeos de nuestro país. Señor ministro, usted en el cumpleaños de Ábalos, eso sí que era una reunión oscura. Usted insulta, miente y se ríe. Se ríe usted y todo su gobierno. Todavía no acabamos de entender de qué se ríen ustedes exactamente, porque ustedes vienen aquí a presumir de economía, de número de empleos, pero no dicen que hay 1 millón de españoles que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes, que hay 7 millones de españoles que no llegan para pagar los gastos corrientes, o que los salarios solamente han crecido un 2,5% en 30 años, mientras ustedes hoy se dedican a freírnos a impuestos. ¿Y todo para qué? Para subirle la cuota a los autónomos, para tener a los jóvenes sin acceder a la vivienda o para que salga Red Eléctrica advirtiendo o amenazando que podemos volver a sufrir un apagón. Este es su gobierno, sumido en la corrupción además, y nos manda a los demás leernos el informe de la UCO. Oiga, léaselo usted, pero léaselo entero, porque usted aquí mintió la semana pasada diciendo que nuestras acusaciones sobre la existencia de pagos sin respaldo documental eran falsas. Y me hablaba del folio 28, que usted sabe perfectamente que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando, y usted lo sabe. ¿Hablamos del conjunto de las actuaciones? Porque si entramos a hablar de folio, según la UCO, esto para ustedes no tenía nada que ver con papeles precisamente, sino más bien con la existencia de billetes de una supuesta caja B. Ustedes no defienden a la mayoría social, ustedes defienden sus sillones a base de llevar a los jueces a situaciones límite, cruzando todas las líneas, para que cuando estos tengan que aplicar la ley, ustedes salgan diciendo que son unas víctimas. Dice ahora el presidente del gobierno que ha recibido pagos en efectivo del PSOE como en todas las empresas. Oiga, ¿en qué mundo viven ustedes? ¿Y en qué cantidad? ¿Y cuántos de ustedes? ¿Qué le hubiera hecho Hacienda a cualquier empresa que hace esto? ¿Puede explicar la existencia de sobres con dinero en metálico salientes de la sede del PSOE? Miren, el Partido Popular y Vox cada vez se parecen más. Desde luego en sus difamaciones, sin ninguna duda. También se parecen más en la intención de voto, también le digo. Mire, póngase en situación. Diciembre de 2019. Cumpleaños de José Luis Ábalos. El hombre al que Pedro Sánchez le entregó todo el poder del Partido Socialista y el ministerio de más inversión, el de más presupuesto. Uno de los presuntos beneficiarios de las tramas de corrupción que atragantan a este gobierno. Trama que en el año 2019 ya estaba en pleno rendimiento. Y cómo no, la trama le organiza una fiesta de cumpleaños al padrino, a José Luis Ábalos. Es aquí. ¿Dónde es? En el restaurante del señor Aldama. Y allí acuden la plana mayor del gobierno y del Partido Socialista. Ahí está Sánchez, ahí está María Jesús Montero, ahí está el huido señor Grande Marlaska, está Teresa Rivera. Hombre, y hay un señor que se le parece a usted. Yo diría que es usted. Sí, es usted. En la fiesta de cumpleaños. Mira, dígame una cosa, al padrino, al señor José Luis Ábalos,
Ustedes le cantaron eso de porque es un muchacho excelente. Se lo cantaron. Mire, ¿cuál es la relación de su ministerio con esta trama de corrupción? Aclárenoslo ahora. Continúa el Partido Popular con su estilo ultramontano, ultradifamador y ultraderechista. Es el estilo al que nos tiene acostumbrados este Partido Popular. Le propongo un principio de actuación en nuestras declaraciones públicas, que al culpable se le investigue y se le persiga y a las personas honestas no se les difame, señor Tellado. ¿Será usted capaz? Señor Bolaños, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, porque 3 meses después de esa fiesta de cumpleaños, esta es la foto del despacho del señor Ábalos. Cajas con dinero. Explíquenos por qué llegaban cajas de dinero en efectivo a los ministerios del gobierno del que usted forma parte. Hubo un momento en el que el Partido Popular era un partido de Estado con sentido común, un Partido Popular en el que seguramente usted nunca hubiera sido número 2 de ese partido, pero sin embargo hoy usted lo es. Miren, se lo digo con todo el respeto a usted, al señor Feijóo, al Grupo Parlamentario Popular, ese respeto tan impropio, tan inhabitual en esta Cámara. Ayer, señor Feijóo, de verdad se lo digo, fue tan lamentable escuchar su discurso anti-inmigración absolutamente calcado, idéntico del de Vox, con las mismas palabras, con lo rico que es el castellano. No tuvo usted a nadie que le buscara sinónimos para no decir exactamente lo que decía Vox contra la inmigración, un discurso xenófobo. El viernes le preguntaron por el premio Nobel a María Corina Machado. Usted no quiso felicitarla, ni siquiera nombrarla. Eso sí, dijo que el gobierno, y cito, trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consistieron exactamente esas intensas gestiones? Señora Álvarez de Toledo, bienvenida. Después de 4 semanas en el ostracismo, su partido le tenía en estas sesiones de control, solo salió para apoyar al gobierno de Netanyahu contra la población palestina indefensa. Usted no se equivoca nunca, siempre con los poderosos. Señor Bolaños, ¿de verdad cuenta las semanas, los días desde mi última pregunta? Usted tiene un serio problema psicológico y debería hacérselo mirar. Por lo demás, ¿por qué miente tanto, señor Bolaños? El gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque María Corina nunca ha estado en la cárcel. Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca. Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene un historial de felicitaciones. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Pero hay algo más. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia. Su modelo no cumple con los estándares europeos. Punto 67 del informe que usted retorció y filtró manipulado a la prensa para ganar el relato y como si la prensa fuera idiota. Tercero, María Corina representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios. ¿Quieren blindar nuestros derechos en la Constitución? Antes, blíndelos frente a los hipócritas de su partido. Esos mensajes humillantes de Ábalos. Ingresa 100 euros a Michelle, que no tiene ni para comida. Si aún pudiera deducirme estos donativos de la renta, dijo. ¡Qué horror! Y finalmente, María Corina encarna la paz civil, lo contrario de lo que ustedes promueven. Su último lema es: divide a la derecha y vencerás. Alientan el odio, agitan el péndulo, vuelven con Franco, pero si no se atreve ni siquiera a llamar dictador a Maduro. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.